A continuación cedo el espacio para la mesa panel de nuestros especialistas que el día de hoy nos acompañan. Ellos son Vicente Yáñez Olloa, Max Kaiser, Arturo Dam y Bosco de la Vega Valladolid, para quienes desde luego les pido un fuerte aplauso. Y la periodista Mari Carmen Cortés los guiará como moderadora de esta charla. Creo que es una muy buena idea del Consejo Coordinador Empresarial presentar esta agenda y al mismo tiempo, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en los que es. Todos queremos un México incluyente, un México sin corrupción, un México donde se castigue la impunidad. Alguien me decía el otro día, ¿por qué hay tanta violencia en México? ¿Será que ya los criminales le perdieron el miedo a Dios? Yo creo que le perdieron el miedo al gobierno, yo creo que le perdieron el miedo a la autoridad. Y yo creo que la impunidad que tenemos es lo que también ha favorecido este crecimiento tan alarmante de la violencia en todo el país, no solamente, bueno, yo creo que en todo el país tenemos este problema, y por eso me parece interesante que esté esta iniciativa, estos foros, porque está hablando del futuro de México, y lo que hoy está en riesgo es el futuro de México el 1 de julio. Yo creo que tenemos que razonar mucho en nuestro voto. Como decíamos hace rato en una comida, no solamente pase lo que pase y gane quien gane el 1 de julio, tenemos que mantener la defensa de las libertades, la libertad de expresión, la libertad económica, gane quien gane, porque eso es muy importante, y luchar todos por un mejor futuro. Por eso me parece muy interesante esta iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial. Me da mucho gusto que me hayan invitado a este panel, y yo quisiera empezar, presentándolos a los que ahora sí que por orden, que está a mi lado Vicente Yáñez, presidente de la ANTAD. Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Max Kaiser, él es el director de anticorrupción del INCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad. Arturo Dam, que él me pidió que lo presentara así, economista, catedrático y periodista. Y para tratar de hacer lo más ameno posible este panel y lo más enriquecedor para todos nosotros, yo quisiera preguntarles una pregunta así como a cada uno de ustedes, que no se vayan a tardar tanto como López Obrador en contestarla, que sean mucho más concisos. Y empiezo, a ver, de todos estos programas, de todos estos ejes, ¿qué es para ti, Vicente, el más importante? O sea, ¿por dónde empezar a este mejor México? Pues mira, ya bien lo planteaba Juan Pablo, esta agenda pública del sector privado, los ejes rectores que deberían de estar funcionando para que tengamos ese México que queremos, pero yo te lo trataría de hacer de corridito para que fuera más rápido. En una sola palabra, certidumbre. El empresario necesita certidumbre, los proyectos productivos necesitan certidumbre, reglas claras, que no cambien todos los días, que no gastemos y desperdiciemos tiempo haciendo trámites. Ahora los gobiernos modernos pues no te piden documentos que ellos emiten. Esto es algo que hemos peleado mucho en el Congreso. Vas a hacer un trámite y te piden tu acta de nacimiento, el certificado de tal, la licencia tal, que el mismo gobierno te expide. Entonces lo que deben de hacer es pues tener, el gobierno te debe de facilitar las condiciones para que tú puedas generar la empresa, puedas generar la inversión, puedas generar ese crecimiento económico, y ahí es donde estamos fallando mucho. Ahora mismo en el Congreso está una ley general de mejora regulatoria, que lo que buscaría es homologar estos trámites, evitar que inventen trámites nuevos cada cambio de administración, en el que pues, ya hay un decreto presidencial, ahora está del 2x1, en el que para cada trámite nuevo que solicite cualquier dependencia en cualquier nivel de gobierno, se tengan que eliminar 2.
En Inglaterra ya eliminan 5, ya por cada trámite nuevo tienes que quitar 5, entonces el costo de un trámite nuevo, pues lo tienen que pensar muy bien, qué trámite nuevo tiene que tener mucho valor para que ese trámite se dé. Pero el empresario lo que tienes que hacer es dejarlo trabajar, generarle condiciones, infraestructura para dejarlo trabajar. Te comentaba esta Ley General de Mejora Regulatoria, llevamos años impulsándola como sector privado y ya finalmente está en el Senado, pero ahora la tienen trabada por ahí tus colegas, mi querido Gustavo, a ver si nos echas una mano por ahí para que la saquen de ahí el senador Vega y el senador Cordero, ya después de que le empujamos mucho por todo el camino que ha tenido que pasar. Ustedes imagínense las resistencias que han tenido presidentes municipales, gobernadores, secretarios, funcionarios de todas las dependencias. Ahora la CRE está queriendo no ser sujeta de esa Ley General de Mejora Regulatoria, también la COFESE también lo quiso hacer así, y bueno, pues todo el mundo quiere que sea justicia, pero nos voy de su compadre, y lo que tenemos que hacer es generar esas condiciones para que podamos tener un México con mayor certeza, mayor certidumbre, que permita que haya inversiones, que haya crecimiento económico y que se haga todo esto dentro de la formalidad. México necesita tener una economía formal, una sola economía, más de la mitad de nuestra economía no está formalizada. Entonces necesitamos hacer eso. Y eliminar el efectivo, que también sería una muy buena idea. Bosco de la Vega, ¿por dónde empezar? Para ti, ¿qué es o sea, hay que empezar por algún lado, por México. ¿Por dónde empezamos? Pues un privilegio estar aquí. Me voy a salir de León. Me ilusiona ver a muchas mujeres jóvenes y hombres jóvenes. Y los que nacimos en el año 59, pues tuvimos el privilegio de tener padres muy duros, con mucho cariño, con hijos muy rebeldes. Pero luego tuvimos la oportunidad de acceder a la educación. Y en ese tema de la educación, antes de tomar la decisión qué carrera, Echeverría haciendo de las suyas en las expropiaciones de tierra, en Sonora, Sinaloa, cambió el esquema. Mi papá nos llama y nos dice: ¿a qué te van a dedicar? Que no sea la agricultura. Nos preparamos en ingeniería, pero luego nos graduamos en la época de la nacionalización de la banca. Entonces hubo que emigrar, yo me quería quedar en Monterrey, hubo que emigrar a Baja California, Jalisco y cerrar el DF. Hasta que hubo un senador de la República, el senador Mario Niebla, yo soy productor de papa, trigo y maíz, que nos dice: o se organizan o la van a perder. Y eso era porque venía el NAFTA 1. Y pues habíamos entrado en la OMC, en el GATT, en 1986, estábamos hablando de 1991. Y entender lo que era un bloque comercial y hablar de globalización no era fácil entenderlo. Total que nos unimos, formamos una confederación, entendimos de política, y para mi mala suerte, como era el único que vivía en el DF, me tocó hacerle frente a este tema. Y fue una muy buena experiencia. Políticos de primera, los tres países buscando un solo destino, y la verdad nos ofreció el gobierno en aquel tiempo que no se iba a cerrar nada si no se concretaba con el sector privado, y no lo cumplieron en nuestro caso. Posteriormente seguimos avanzando hasta que llega el gobierno del presidente Fox y decide intercambiarnos al sector productor de papa por la exportación de cerdo de Sonora a Estados Unidos. Gran problema con el presidente Fox. Luego viene el presidente Calderón, y el presidente Calderón nos intercambia por el acceso de México al TPP. Entonces, todos estos casos, negociando con el gobierno, tratando de ser los mejores ciudadanos, haciéndole frente a los temas de auditorías y todo lo que un empresario se somete cuando esos temas van. Y luego pues vino el gobierno del presidente Peña, donde ya las cosas se vinieron más duras, porque cuando salgo electo para candidato del CNA, abrogan todos los juicios que teníamos, y viene un argumento de la presidencia, un nuevo reglamento, y ahí sí pues ya te enfrentas a la presidencia. Aquí quiero hacer referencia a dos ejes claves de nuestra supervivencia. Uno, el Poder Judicial de la Federación. Yo aquí quiero hacer un reconocimiento que en nuestro caso sí nos consta que hay independencia de poderes, y a los medios de comunicación. Tuve la suerte que Mari Carmen me recibiera en el programa de Alebrijes hace muchos años, y a la semana que Mari Carmen, José Yustes y Marco Antonio Mares nos reciben, a la semana el gobierno estaba abrogando ese proceso. Total que bueno, la vida sigue, salgo con el tema del CNA, y hoy por hoy nos estamos enfrentando, según mi visión, a la peor crisis geopolítica del México moderno. Tener una personalidad como el vecino de enfrente, lo que está pasando en Centroamérica, en Sudamérica, en el área agroalimentaria traemos ese tema, más el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, donde el 80% es el sector agroalimentario, el AC6, el AC53, traemos la Alianza del Pacífico. Entonces,
los próximos 25 años económicos de nuestro país están por definirse y los próximos 25 años o 50 o 100 políticos por definirse. Entonces, mi invitación a participar, a armar equipo, a ser más ciudadanos y a participar en cada una de las áreas. Tengo el privilegio de producir en este noble estado, de recibir el agua que ustedes nos mandan a Sinaloa, a nuestras presas, lo cual agradezco. Y pues bueno, un honor estar aquí con ustedes y muchas gracias. Max Kaiser, tú como director de anticorrupción del IMCO, el Instituto Mexicano de Competitividad, yo me imagino que tú vas a querer empezar por combatir la corrupción, pero tú dinos. Pues mira, muchas gracias a todos por la invitación, es un honor estar en este foro. Platicarles que hace 3, 4 años los que nos dedicábamos al estudio de la corrupción éramos como los desconocidos, no nos pelaba nadie. ¿Tú qué vendes? ¿Tú qué haces? ¿Qué es eso de combatir la corrupción? Y de pronto, 4 años después, andamos dando charlas y conferencias por todos lados porque se volvió el tema de moda. Se volvió el tema de moda y sí, los mexicanos se volvieron un poco más sofisticados para entender el tema, pero es muy importante dejar claras 5 cosas que me gustaría plantear en esta ronda inicial. Primero, la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental del INEGI, la ENSIG 2017, deja perfectamente claro que los 2 grandes temas que preocupan a los mexicanos son inseguridad y corrupción, en ese orden y por mucho lejos de cualquier otro tema, inseguridad y corrupción. Eso genera 2 sentimientos muy importantes en la población. El primero es miedo. La inseguridad genera miedo. Hay miedo en la calle, hay miedo en las familias, hay miedo en las comunidades, hay miedo en las poblaciones. El segundo es la corrupción, y la corrupción combinada con impunidad. Y esto genera un sentimiento mucho más complejo, que es frustración y enojo. La gente está enojada, está frustrada, está pendiente de los casos de corrupción y cada uno de ellos le enoja un poco más. Y eso es gravísimo eso en un modelo democrático. Esta misma encuesta, la ENSIG, demuestra que hay millones de actos de corrupción en México todos los años, millones, que ustedes y yo experimentamos como víctimas a veces y a veces como partícipes en el esquema. Esto hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo pendiente, hay que hacer que no nos deje dormir tranquilos, porque el miedo y el enojo se están acumulando. Una segunda idea que quiero dejar sobre la mesa es que corrupción e inseguridad son 2 caras del mismo problema. Lo estábamos viendo como 2 problemas diferentes y son 2 caras del mismo problema. Es el Estado débil, el Estado corroído, el Estado incapaz, el Estado ineficaz, que no puede atender los problemas. Si está corroído por la corrupción, no puede enfrentar el problema más grande y más importante que tiene, que es el de la inseguridad. Es parte de la misma moneda y es parte, por lo tanto, de la misma solución. Tercera idea. La corrupción es un fenómeno sistémico, es un fenómeno complejo y es un fenómeno estructural. Por lo tanto, no es solo un problema de falta de honestidad o de falta de integridad. Es decir, escojan al Duarte que quieran, al de ustedes o al de Veracruz. ¿Fue posible el desvío de miles de millones de pesos? Porque estaban coludidas, eran cómplices las autoridades hacendarias, las autoridades de auditoría, las autoridades fiscalizadoras, las autoridades encargadas de investigación criminal, las de responsabilidades administrativas, pero no nos engañemos, también eran cómplices empresarios, banqueros, contadores, notarios, abogados. Era una red muy compleja de complicidad que permitió que todo esto fuera posible. Por lo tanto, déjenme decirlo así de claro, se engaña a sí mismo y engaña a otros aquel que dice que si quitamos una cabeza política deshonesta y ponemos una cabeza política honesta, el problema se resuelve. Falso. El problema no se resuelve porque es complejo, es sistémico, es estructural, requiere de muchos diques en diferentes columnas del Estado que atiendan el problema, ¿no? Y también desde la sociedad civil y desde el sector empresarial. Cuarta idea, la corrupción nos cuesta mucho dinero. No sabemos cuánto, porque
por su naturaleza está escondida y se han intentado cualquier cantidad de fórmulas mágicas para encontrar ese número que todos los expertos en corrupción quieren buscar, que es cuánto cuesta. No sabemos. No le crean a los organismos internacionales que le ponen un numerito, porque no sabemos exactamente cuánto, pero nos cuesta mucho dinero. Cada obra que no se hace nos cuesta dinero. Cada obra que se hace mal nos cuesta dinero. Cada obra innecesaria es dinero. Cada programa social al que no le llegan los recursos que debieron haber llegado nos cuesta dinero. Cada grupo maleducado por maestros que no tomaron su curso nos cuesta dinero. Cada crédito a empresarios que no se dedicaron a lo que era el crédito nos cuesta dinero. Nos cuesta mucho dinero la corrupción. No es solo un tema de justicia, es un tema de desarrollo económico. Y quinta idea, la reforma estructural más importante que hemos hecho en México en las últimas 2 décadas es la reforma al 108 y al 113 constitucional que crearon el Sistema Nacional Anticorrupción. Esa es la reforma estructural más importante de todas. Me atrevo a decir esto porque es la reforma que va a proteger a la reforma energética, a la reforma educativa, a la reforma fiscal, a todas las demás reformas. Es una reforma que provocó 7 nuevas leyes, que provocó 32 modificaciones a 32 constituciones, y que dicen, bueno, y no funcionó porque no ha cambiado nada. No, la estamos empezando a aprobar apenas. Está empezando a jalar. Y si quieren proteger el futuro de México, esa es la reforma que hay que proteger, la reforma del Sistema Nacional. Gracias. Arturo Dam nos pregunta, ¿por dónde empezar a cambiar a México? ¿Por dónde? Bueno, yo creo que había que empezar por institucionalizar correctamente este país. Y voy a ver si lo puedo explicar, ligando 2 variables que son importantísimas para lograr un mejor futuro para los mexicanos. Si ustedes me preguntaran, de las docenas de variables que hay en el ámbito de la economía, mismas que mes tras mes reporta el INEGI, tuviera yo que elegir una sola, para calificar el desempeño de una economía, ¿cuál elegiría? Sin duda alguna, la inversión fija bruta, que es la que se realiza en instalaciones, maquinaria y equipo, y que forma parte esencial de la inversión directa. La inversión directa es la que se destina a apuntalar empresas, a abrir empresas, a producir bienes y servicios, a crear empleos y a permitirle a quienes obtienen esos empleos generar ingresos. Fíjense todo lo que depende de la inversión directa. La producción de bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. La creación de empleos sin los cuales no vamos a poder generar un ingreso para acceder a esos bienes y servicios. Y la generación de ingresos, porque como a la gente se le paga por trabajar, pues hay que generar ingresos. Todo esto depende de la inversión directa. ¿De quién dependen las inversiones directas? De los empresarios. De los empresarios dependen las inversiones directas. ¿Y cuál es una de las variables que los empresarios deben encontrar en una economía para que directamente inviertan lo más posible? Seguridad y confianza. ¿Qué tan segura y confiable es la economía mexicana para invertir directamente en ella? Ustedes me podrán decir que en estos momentos, pues la inseguridad y la desconfianza ha aumentado por las razones que todos nosotros conocemos. Oye, ¿y qué puede pasar si ya saben quién llega a la presidencia de la República? ¿Por qué la pregunta? A ver, si este país estuviera correctamente institucionalizado, y por institución hay que entender las reglas del juego comenzando por las normas jurídicas, ¿qué más da quién llegue a partir del 1 de diciembre si las reglas del juego siguen siendo las mismas? Cambian los jugadores, pero no las reglas del juego. ¿Pero qué sucede? Que en este país, por las buenas o por las malas, las reglas del juego pueden cambiar. Y no sabemos cuáles puedan ser las reglas del juego, ¿sí? A partir del 1 de diciembre, sobre todo si gana la presidencia, quien ustedes ya saben. Y pueden cambiar las reglas del juego por las buenas. Y déjenme ponerles un ejemplo de lo mal institucionalizado que está este país
y que viene a cuento ahorita por todo este tema del regreso del proteccionismo y las amenazas en contra del libre comercio, etcétera, etcétera. Yo no sé si ustedes están conscientes de lo que dice el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí les va. Artículo 131. Tengo que tomar ya ni con los anteojos. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir por motivos de seguridad o de policía la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia. Esto no lo dice Trump, esto está en el artículo 131 de la Constitución. El Ejecutivo, ya no habla de la Federación, ya habla del Ejecutivo, podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación o importación, es decir, los aranceles, ¿sí?, expedidas por el propio Congreso y para crear otras, así como para restringir o para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos. Vamos a suponer que a partir del 1 de diciembre llega a la presidencia alguien convencido de que el camino al progreso económico no pasa por el libre comercio, sino por el proteccionismo, que dicho sea de paso es el esquema que tuvimos durante el desarrollo estabilizador, al cual a ustedes empresarios, López Obrador la semana pasada con la cartita que les mandó, les dijo que es lo que quiere revivir. ¿Qué puede hacer con el 131 constitucional? Volver a cerrar las fronteras a la importación de mercancías. Y esto no tiene nada que ver con Trump. Este es el artículo 131 de la Constitución, por el cual las reglas del juego con las cuales hemos jugado desde que entró en vigor, por no irme más atrás, el TLC en 94, podrían cambiarse. Porque hemos jugado mal que bien con las reglas del libre comercio, pero estas podrían cambiar. Entonces, ¿cuál es el principal problema que yo veo en el país? La falta de una institucionalización correcta. Por institucionalización correcta entiendo yo dos cosas: que sobre todo las normas jurídicas sean justas y eficaces, y en segundo lugar, que no se puedan cambiar al arbitrio de cada quien. ¿Sí? Ese es el principal problema que yo veo, y eso es lo que está, esa falta de institucionalización es la que está ahorita generando este entorno de inseguridad y desconfianza, que ya se está reflejando en el comportamiento de la inversión fija bruta que se realiza en el país, que ya desde hace algunos meses, desde el año pasado, ha venido desafortunadamente cayendo, lo cual le va a acabar pegando al crecimiento de la economía, que se mide por la producción de bienes y servicios que dependen de las inversiones directas, a la creación de empleos, aunque ahorita estamos con tasas de desempleo en mínimos históricos, y a la generación de ingresos. ¿Sí? Necesitamos tener un país correctamente institucionalizado para que no nos vuelva a pasar lo que nos está pasando ahorita, que no sabemos si los nuevos jugadores van a cambiar las reglas del juego y en qué sentido pueden cambiar esas reglas del juego, algunas de las cuales, unas muy importantes como es todo lo que tiene que ver con el libre comercio, pueden cambiar con plena justificación en el 131 constitucional. Institucionalizar correctamente al país. Ahora, una pregunta: ¿cuántos de ustedes, y con esto termino esta participación, conocían lo que dice el 131 constitucional? No veo ni una sola mano levantada. ¿Cuántos, seguramente son estudiantes de Derecho y tuvieron examen el día de ayer sobre la materia, ¿no? Por eso, también necesitamos ciudadanos de entrada interesados en su constitución. Es por ahí por donde empieza, porque muchas veces le cargamos las tintas al gobierno, a los gobernantes, a los políticos. Pero la pregunta es, nosotros como ciudadanos, como miembros de la polis, ¿estamos haciendo nuestras tareas? Bueno, interesante que finalmente Vicente, Bosco y Arturo coinciden en la importancia de la certidumbre. Pero no te preocupes por la Constitución, porque ya la van a cambiar por una moral, entonces ya no va a haber mucho problema. No, fuera de broma, a ver, sí está en juego mucho el próximo 1 de julio, sí está, como tú decías, está ahí, hay que
fortalecer las instituciones. Hablaste de la importancia de la reforma regulatoria, creo que por ahí viene, tener el mayor blindaje posible. Está blindado la autonomía de Banco de México, pero todo se puede desplomar, ¿no? O sea, esto sí es muy cierto, sobre todo si gana la izquierda o Morena, no solo a la presidencia, sino el Congreso. Mi exhorto es que voten porque voten, pero voten diferenciado, por favor. O sea, que no todo un partido tenga el poder el 1 de julio. Y a ver, ¿qué hacer aquí, Vicente? Yo quisiera reflexionar, y la pregunta va también para todos. Viene el 1 de julio, hay que defender el modelo económico. La gente dice, ¿para qué defiende el modelo? ¿En qué me ha servido? ¿Por qué es importante defender el actual modelo económico? Mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es comunicar y permear porque este modelo económico ha permitido, por ejemplo, en el caso del abasto de bienes, que tengas abasto suficiente, variado, competencia, precios competitivos, que no tendrías en una economía cerrada, que no tendrías en una economía con esos modelos de control de precios, con esa intervención estatal amplia. Creo que también es muy importante que como empresarios pues hagamos saber a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores, cómo le va a ir al negocio en el que están trabajando con las diferentes propuestas. Quizá algunas propuestas son parecidas, pero hay algunas propuestas que claramente pues van a hacer que ese modelo cambie y que no necesariamente a la empresa en la que están trabajando va a poder continuar dándoles el empleo. Entonces, yo creo que sí es importante hacerles saber a nuestros colaboradores qué le puede pasar a la empresa en la que estamos nosotros trabajando, si va a poder crecer bajo ese nuevo modelo, si va a poder generar empleos, si va a poder competir contra por ejemplo, esa mal llamada informalidad, que es el canal de comercialización de mercancía robada, pirata, contrabando, etcétera, que es muy dada en esos modelos clientelares, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que hacer mucha conciencia en nuestros colaboradores de qué puede pasar, no diciéndoles por quién voten, pero sí por el modelo de país al que puede llevar esto. Se hablaba de la seguridad, muy importante la seguridad, pero también muy importante es la libertad económica. La libertad económica es muy importante y es donde estamos ahora. México ha prosperado y las cifras en muchos indicadores muestran una mejoría en muchos renglones, no solo el económico, en educación, etcétera, en los últimos años en nuestro país, y ha sido pues gracias a que ha visto la libertad económica. Los modelos cerrados claramente no permiten que se dé ese desarrollo de esa libertad económica. Nos tenemos que cuidar seguridad, por supuesto, certidumbre, pero también libertad económica. Bosco, tú, ¿por qué hay que defender el modelo económico? ¿Por qué defiendes? ¿Qué destacas? Pues regresando al NAFTA 1, el sector agroalimentario exportaba 4,000 millones de dólares. Hoy está exportando, el año pasado lo cerramos ya con 32,500 millones de dólares. Los trabajadores mejor pagados son los trabajadores ligados al campo. La importancia de nuestras exportaciones es más importante que el mismo petróleo, que las remesas, que el turismo. Tenemos al 25% de la población en las zonas rurales y al 60% de la pobreza. Entonces hay un sector que hay que invertirles al sector agroalimentario. Traemos proyectos. A mí me preguntaron, ¿y tú qué valor agregado vas a dar cuando seas presidente del CNA? Y lo primero que se me ocurrió fue reposicionar al sector agroalimentario con una visión de largo plazo que permitiera su óptimo desarrollo. ¿Por qué? Porque en mi experiencia anterior de NAFTA 1 nunca vi al secretario de Agricultura al mismo nivel que un secretario de Economía, un secretario de Hacienda. Siempre en segundo lugar. Cometí el error el día de mi toma de protesta de pedirle al presidente Enrique Peña Nieto, decirle que necesitábamos que el secretario Calzada, bueno, ahora exsecretario, participara en las negociaciones. Gran molestia de Economía, pero a los 4 meses el secretario Sonny Perdue de Estados Unidos ya tenía un subsecretario para negociaciones internacionales. Entonces, traemos el tema de la agricultura 4.0, el tema de potenciar a los medianos y los pequeños agricultores. Tenemos un proyecto Vida, que es del Foro Económico Mundial, que estamos trabajando junto con el CNA, donde ya traemos a 20,000 productores. ¿Cuál es la idea? Que les damos asesoría en mejora de semillas, fertirrigación, transporte, seguros. Las mismas empresas socias del CNA les compramos sus cosechas, se elimina el intermediarismo. Entonces, mucho por defender en este gran país. Me preocupa mucho que pues hay mucha sabiduría en la elección, pero en el momento que damos nuestro voto,
ese presidente municipal, gobernador, diputado, senador, le debe su vida a los partidos, en mi visión personal. Y hace carrera en los partidos y representa a los partidos. Es una partidocracia la que padece México hoy. ¿Qué es la invitación? A participar, a exigir. Este México necesita fortalecer a su república, fortalecer sus instituciones. Entonces, los 1 de julio siguen los siguientes 25, 50, 100 años de futuro. Y creo que la única opción, y desde la visión del sector agroalimentario, es defender lo que muchas generaciones han construido. La gran amenaza que tenemos en el norte, en el centro, en el sur, ha habido veces que tenemos negociaciones simultáneas con Norteamérica, con Europa y con Sudamérica. Entonces la agenda de México está fijando los intereses del país y el rumbo del país. En muy corto plazo vamos a definir lo que va a pasar, y el llamado de todos es a participar, a ser más ciudadanos. Cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta esfuerzo, posiblemente alguna auditoría o alguna limitación de su actividad económica, pero si no hacemos eso, este país no va a progresar, y la invitación es también a fortalecer a nuestra querida república. Gracias. Max, tú que estás en el IMCO, yo mejor lo al final, ¿no? Como quiera, pero bueno. Y tú que estás en el IMCO y que el tema es la competitividad, y que estamos hablando de un México que está avanzando, pero que nos falta. ¿Qué es para ti lo más relevante de este modelo económico que tienes que defender hoy día? Pues mira, creo que la palabra clave en todos los que estamos aquí fue certidumbre, ¿no? Sí. Y la certidumbre genera confianza, porque cuando tienes cierto lo que puede pasar, porque las reglas del juego valen para todos, todos tenemos confianza y podemos planear hacia el largo plazo, ¿no? De todos los candidatos, de todos, vamos a escuchar los qués, ¿no? Eso está clarísimo. De todos vamos a escuchar que van a promover una economía moderna. De todos vamos a escuchar que va a haber empleo. De todos vamos a escuchar que van a respetar el Estado de Derecho. De todos vamos a escuchar que van a pelear contra la inseguridad. Y de todos vamos a escuchar que van a pelear contra la corrupción. De todos vamos a escuchar que quieren generar confianza. Lo que tenemos que exigir son los cómo. Los qué los tenemos claros todos los que estamos aquí. Los cómo son los que no tenemos claros. Y sí hay diferencias, y las vamos a ver si las empezamos a preguntar, ¿no? Si va a haber diferencias en el modelo económico, si va a haber diferencias en el modelo de seguridad, si va a haber diferencias en el modelo de combate a la corrupción, las vamos a encontrar no en los qués, no en el discurso, sino cuando preguntemos específicamente cuál es la estrategia, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar ahí? ¿Cuál es el método? 2, ¿con qué autoridades te vas a auxiliar para hacer eso que pretendes hacer? 3, ¿cuánto nos va a costar? Eso es importantísimo. Decíamos Arturo y yo subiéndonos al avión, el gran problema es que no los estamos llevando a que nos digan cuánto cuesta eso que propones, cuánto exactamente cuesta eso que propones y qué vas a dejar de hacer para pagar eso que propones. Y el cuarto elemento que no estamos escuchando claramente de los candidatos es: ¿el marco jurídico que tenemos hoy nos sirve o hay que transformarlo? Yo creo que esa es la parte de sofisticación a la que tenemos que llegar como ciudadanos, sobre todo un grupo como este, que es empresarios que quieren entrarle a la agenda pública, entrarle a la discusión pública, es empezar a buscar los cómo, a exigir los cómo. Y partido o candidato que no nos dé claro cuál es su estrategia, cuál es el costo, cuál es el método, qué autoridades va a utilizar y qué marco va a utilizar, no hay que creerles, simplemente no hay que creerles, porque los qués lo tenemos claros todos. Arturo. Tú que eres economista y catedrático y tocaste el tema del desarrollo estabilizador, creo que aquí la única que nació en esa época soy yo, pero hay muchas caras jóvenes, de los chavos que tienen hoy 30 años o 35, no tienen la menor idea de lo que es vivir en la inflación, no la vivieron, nacieron en estabilidad, dan por hecho que van a un restaurante y va a lo mismo el mes que entra y ayer, bueno, sí suben algo los precios, pero nada, o sea, la inflación ha estado muy controlada. Y esto, los que sí vivimos en el 76, empezamos a trabajar, y la crisis del 76, el 85 y todas las demás, pues realmente sí apreciamos lo que es la estabilidad. Pero llega López Obrador y dice, vamos al desarrollo estabilizador, que es no te marcha para atrás a la época de los 70, sino de los 50 y 60, donde crecimos en otro México cerrado,
donde no se competía, donde no podíamos ni comprar nada que fuera extranjero. También aquí a lo mejor muchos jóvenes no lo vivieron, pero cuando se abrieron los mercados íbamos todos corriendo al Costco y al Sam's a ver que comprar cosas gringas. Bueno, ustedes no están en la frontera, pero nosotros en la Ciudad de México sí. Ay, wow, podemos comprar cosas importadas. Después se nos pasó la euforia. Pero platícale al público, platícanos el grave problema de tratar de regresar a los 50. Sí. Miren, la semana pasada López Obrador le mandó una carta al sector empresarial, tanto nacional como extranjero, un decálogo. Parece ser que si no son 10 puntos no vale, ¿no? Desde Moisés, o son 10 o no vale, si son 9 se quedaron cortos, y no, ya son muchos, ¿no? Para tratar de tranquilizar a los empresarios. Y me llamó mucho la atención el cuarto mandamiento, digámoslo así, en el cual López Obrador lo que dice es que lo que él pretende es volver a aplicar un modelo como fue el del desarrollo estabilizador. Claro, adaptándolo a las condiciones del momento, ¿no? No pretende tal cual traerse lo que tuvimos en los años 60. Bueno, a ver, ¿qué fue el desarrollo estabilizador? Fue la época de 1958 a 1970, fundamentalmente los sexenios de Adolfo López Mateos y de Gustavo Díaz Ordaz, durante los cuales el crecimiento de la economía, crecimiento que se mide por la producción de bienes y servicios para el consumo final, lo que se conoce como el Producto Interno Bruto, estuvo por arriba de 6%, con inflaciones que estaban por debajo del 3%. Inclusive se llegó a hablar del milagro económico mexicano. Inclusive hay quien dice que esa es la época de oro de la economía mexicana, porque nunca, de entonces hasta hoy, hemos tenido esa combinación de crecimiento de la economía por arriba del 6%, con inflaciones por abajo del 3%. Y déjenme contarles una anécdota personal. Yo cursé la primaria de 1964 a 1970, yo también ya había nacido, Mari Carmen, en esa época no. Y algo que no se me va a olvidar es que durante esos 6 años, en la Deutsche Schule, los dos somos egresados del colegio alemán, durante esos 6 años, mis padres me daban $1 con 20 centavos. Eran aquellas monedas de plata, que eran el peso, con 20 centavos. Y con $1 20 centavos, yo podía comprar a la hora del recreo, aunque los jóvenes que me estén escuchando no lo crean, una torta, un pedazo de pastel y un refresco. Con $1 20 centavos durante 6 años. ¿Por qué? Pues porque prácticamente no había inflación. Claro, esa es la parte bonita del desarrollo estabilizador. Pero a ver, veamos la parte muy, pero muy cuestionable. Era una economía cerrada, en la cual solamente se importaba aquello que no le fuera a hacer competencia a la producción nacional. ¿Y quién pagaba los platos rotos de esa estrategia proteccionista que se vino aplicando desde finales de la Segunda Guerra Mundial? Los consumidores. Porque se pagábamos precios más elevados de los que podríamos haber pagado si hubiera habido competencia. Y esto me lleva a la pregunta anterior que hizo Mari Carmen. A ver, ¿por qué habría que mantener el actual modelo económico? Porque para mejorar algo, lo primero que hay que hacer es mantenerlo. Eso quiere decir que yo considero que lo que tenemos hay que mejorarlo, sí, y muchísimo. Y déjenme ponerles un ejemplo que tiene que ver con el libre comercio, ¿no? Hoy en día, sin duda alguna, que la economía mexicana es una economía mucho más abierta de lo que tuvimos en los 80 y no digamos en los 70 y en los 60. Pero de eso a decir que ya tenemos un verdadero libre comercio, hay todavía un gran trecho. A ver, ¿qué es el libre comercio? En un país con verdadero libre comercio, y habrá que ver si hay uno en el mundo, son los consumidores y nadie más que los consumidores quienes, comprando o dejando de comprar, deciden el monto y la composición de las importaciones. Deciden qué se importa y en qué cantidad se importa, de tal manera que se va a importar lo que los consumidores estén dispuestos a comprar y en las cantidades que estén dispuestos a comprar sin ninguna intervención del gobierno. Si nosotros decimos que hoy en México tenemos libre comercio, no tenemos una idea muy clara de lo que es el verdadero libre comercio, de que hemos avanzado por ese camino, de que hoy en día tenemos un comercio menos intervenido por el gobierno de lo que tuvimos en décadas anteriores, sin duda alguna. Pero miren, la renegociación del TLC es una clara muestra de lo mucho que todavía falta para tener un verdadero libre comercio.
Porque ahí tenemos a los gobiernos de los 3 países, México, Estados Unidos y Canadá, decidiendo de qué manera podemos, mexicanos, estadounidenses y canadienses, relacionarnos comercialmente. Y háganse esta pregunta: ¿quién rayos es el gobierno para meterse de esa manera en la vida de los agentes económicos? Falta muchísimo por hacer, ¿sí? Pero lo primero que hay que hacer para mejorar este modelo es mantenerlo. Y aquí precisamente una de las amenazas con López Obrador es que podríamos empezar a echar a la basura o por la borda mucho de lo que ya se ha avanzado. A ver, López Obrador se ha cansado de decir que si él llega a la presidencia de la República, antes de 3 años, vamos a acabar comiendo lo que producimos en México. Proteccionismo, nacionalismo económico, que siempre es mucho más nacionalismo que economía. Porque ¿qué es lo correcto? Lo correcto no es comer lo que producimos en México. Lo correcto es comprar aquellos alimentos que se nos ofrezcan al menor precio posible, independientemente de dónde se hayan producido, para aprovechar las ventajas competitivas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿cuál fue el problema con el desarrollo estabilizador, ese al que quiere regresarnos López Obrador, si le creemos lo que dice en el 4º punto de ese decálogo que le mandó a los empresarios? Que sí, se logró crecer por arriba del 6%, con inflaciones por debajo del 3%, pero entre otras cosas, con una economía cerrada, una economía con muchos sectores de la actividad económica subsidiados, una economía con un enorme capitalismo de compadres, el crony capitalism como se le conoce, que es el gobierno otorgándole privilegios a los empresarios, entre otros, te protejo de la competencia de las importaciones, ¿sí? Que ese no es el camino, ¿no? Entonces, claro, lo atractivo del desarrollo estabilizador son esas 2 cifras, es que crecíamos a más del 6%, con inflaciones por debajo del 3%. La pregunta es si de cara al futuro lograr crecer a tasas mayores al 6 con inflaciones menores del 3 se puede lograr retomando, como dice López Obrador, porque esta es la palabra que él utilizó, la lógica del desarrollo estabilizado. Yo lo veo no difícil, sino imposible. Y de ahí me brinco contigo, Bosco, para hilar. Una de las otras propuestas de López Obrador, bueno, parte del desarrollo estabilizador, pues vamos a darle en la torre a Trump, a Mr. Trump, le dice vamos a darle a Trump en la torre y vamos a dejar de comprarle maíz y vamos a importarlo, lo cual implicaría un costo sumamente elevado, y el maíz es básico en la tortilla en la inflación, entonces se pone a pensar lo que pasaría con la inflación, ¿no? Pero a ver, ¿qué tan fácil es? De repente vamos a importar maíz, vamos a cambiar a lo que estamos importando hoy, a cambiarlo. Pues es un gran reto. México es el importador de este año ya número 1 a nivel mundial en lo que es la importación de maíz. Ese valor de importación estamos hablando que es alrededor de 18,000 toneladas. Es un tema que en el presupuesto de importación sería alrededor de todo el presupuesto de Zagarpa, que serían 80,000 millones de pesos. No es posible hacerlo en el corto plazo. México produce 22 millones de hectáreas, puede llegar a producir 26 millones de hectáreas. Tenemos la capacidad, tenemos la opción de hacer una agricultura intensiva, pero eso lo tenemos que hacer en los próximos 10 años. Yo aquí quisiera referirme a qué estamos haciendo como CNA. Primero, el gran privilegio de estar aquí con ustedes, en los foros del CCE, México Mejor Futuro. Luego hicimos también un estudio para presentárselo a los candidatos con la visión 2030 del campo mexicano, que va alineada con la visión 2030 del CCE, donde pues estamos planteando las políticas públicas, los cambios, todos los temas que mencionó Juan Pablo Castañón y todos los panelistas, y también estamos haciendo las reuniones nacionales con todos los candidatos. Empezamos con el exsecretario Meade, candidato Meade, y después seguimos con los siguientes antes de las elecciones para que nuestra membresía y los líderes de opinión puedan participar. ¿Qué es? Y yo quisiera hacer un ejercicio aquí, si me permites, Maricán. Vi una caricatura hoy y me gustaría, si están de acuerdo, lo hagamos aquí. En la caricatura decía, ¿quiénes de los que están aquí quieren un cambio en este país? Y en la segunda parte de la caricatura decía, ¿quiénes están dispuestos a cambiar? Y en la caricatura, muy poquitos o nadie estaba dispuesto a cambiar, y creo que ese es el gran reto. Invitarlos a todos a cambiar, a generar esa expectativa, a generar las oportunidades para los jóvenes en este país, y pues a generar ese cambio que este gran país necesita. Gracias. ¿Me están avisando?
Me están avisando que nos quedan 5 minutos, ¿verdad? Entonces, los exhorto a una conclusión. Vicente Yáñez, su primero. Pues quizá algo que no se ha hablado aquí es que como empresarios pues hemos dejado que los políticos hagan la política y hemos dicho, bueno, ellos que hagan eso y nosotros nos dedicamos a hacer lo nuestro y pues también se peca de omisión. Yo como sector privado deberíamos de haber estado más cerca, deberíamos de haber estado más pendientes, participando más, y creo que es lo que hay que hacer. Esto no se termina el 1 de julio, a partir del 2 de julio hay que reforzar el Estado de Derecho, hay que ver cómo los políticos no hagan lo que han estado haciendo. Y yo en la comida les comentaba que don Claudio X González tiene una frase muy certera en esto, en el que cuando pasaba algo nos preguntábamos, ¿y por qué hicieron eso? Pues porque pueden. ¿Y por qué pueden? Pues porque los hemos dejado que puedan. Entonces también es importante que aparte que hagamos negocios, que aparte que generemos empleos, pues estemos al pendiente de esas reglas, de esa Constitución, de que esas reglas pues sean lo que realmente necesita México, y hay que estar muy al pendiente de eso, Maricarmen. Pues tú ya me lo dices, pero Bosco. Entender un poco, y lo voy a decir en la presencia aquí de nuestro amigo Krauts, que es todo un reto decirlo, que venimos de una teocracia indígena, alrededor de 300 años, o la colonia 290 y tantos años, y de muy pocos años de democracia, si no me equivoco andamos en 45 años de democracia. Y eso es un gran reto para este país. Mi invitación es a participar. México es de todos. Estoy muy preocupado que la partidocracia nos tenga secuestrados. Eso es un gran tema, pero ¿cómo podemos hacerlo? Compensando y ocupando esos vacíos como empresarios de este país, como ciudadanos de este país. Nos corresponde, tenemos derecho, pero no lo hacemos porque nos trae consecuencias, porque nos quita tiempo, porque nos cuesta los fines de semana. Entonces mi invitación es a que participemos todos. México es de todos, y sobre todo que tenemos el privilegio de tener un gran país en la peor crisis geopolítica. Y creo, y se lo aseguro, que lo que nuestro gobierno hoy está y ofreció, que fueron los 5 principios y 10 objetivos para hacerle frente a nuestro vecino del norte, lo estamos viendo como iniciativa privada en las mesas de negociación, y me siento muy orgulloso de eso. Y eso me anima a seguir participando, a seguir construyendo, y sobre todo generar un México que dé oportunidades a las siguientes generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Salvador Alba, a quien admiro profundamente desde hace muchos años, dijo algo en la comida que me dejó pensando, desde luego la comida no, me ha estado torturando. Decía, los empresarios mexicanos en el mundo hablan de que en México tenemos que construir en el Estado de Derecho y combatir la corrupción, y eso nos hace ver como si estuviéramos apenas construyendo el Estado mexicano, y tiene toda la razón. Deberíamos estar hablando de las nuevas tecnologías, de la empresa 4.0, etcétera, y estamos en la construcción del Estado mexicano. Y me puse a pensar que es como pues, cuando yo era chamaco y mi mamá me decía, hay que comerse las verduras para que te puedas comer el postre, ¿no? Y es, creo que la reflexión que tenemos que hacer todos en este momento. Tenemos que acabar la construcción del Estado democrático mexicano. Tenemos que acabar la construcción del Estado de Derecho. Tenemos que dejar puestas las bases jurídicas, institucionales y de sociedad civil en la colaboración constante con el Estado para poder pasar a las discusiones más interesantes, divertidas e importantes, que son la de la construcción del México del futuro, sobre todo en el mundo comercial, en el mundo empresarial. Pero tenemos que hacer la chamba de acabar de construir el Estado de Derecho. Dos reflexiones muy cortas. A ver, si por política entendemos no la grilla, sino participar en los asuntos de la polis, y la polis comienza donde termina mi casa, donde termina lo privado y empieza lo público, y en lo público tenemos que participar todos tenemos que participar en política. Alguien dijo, ahorita ya no recuerdo quién, que la política es algo tan importante que no hay que dejarla en manos de los políticos, mucho menos de los políticos profesionales. Y en segundo lugar, retomando lo que decía Max, que tiene que ver con esto de participar en la polis, de terminar de construir la democracia, el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, retomo una idea que le oí hace muchísimos años a Lorenzo Meyer. Dijo, yo creo, decía Lorenzo Meyer, que
uno de los principales problemas del mexicano es que ante el poder político sigue siendo súbdito y no ha sabido ser ciudadano, ¿sí? Y para poder participar, ¿sí?, erguidos, con la cabeza en alto y viendo de frente en los asuntos de la polis, para lo cual tendríamos que enfrentarnos a los políticos profesionales, hay que hacerlos como verdaderos ciudadanos y despojarnos de una buena vez de esa actitud que desafortunadamente todavía se ven en muchos ámbitos del mexicano como súbdito frente al poder político. Muchas gracias. Pues yo para concluir, yo quisiera exhortarlos de veras a que razonen su voto, a que participen, a que seamos un promotor del voto. Mucha gente me dice que soy muy valiente porque me atrevo a decir lo que digo al aire. Y en todas mis tribunas defiendo lo que pienso desde hace mucho tiempo. Ahorita en la comida, Enrique Krause decía que uno de los grandes riesgos del populismo, de derecha o de izquierda, es que se frenan las libertades, la libertad de expresión. A mí, ¿por qué me preocupa tanto López Obrador? Porque me da miedo que frenen mis hoy tribunas. O sea, sí me da miedo que vaya a ganar, que vaya a dar marcha para atrás al modelo económico, me da miedo que vaya a dar marcha para atrás a la libertad que con tanto esfuerzo he conseguido y que quiero defender. Entonces seamos todos un promotor de las libertades, no nos quedemos callados de aquí al 1 de julio, y si gana, sigamos defendiendo el derecho a opinar, a disentir. El gran riesgo de los regímenes populistas de izquierda o de derecha, y tenemos a Donald Trump de ejemplo, tenemos a Maduro en Venezuela y a Trump en Estados Unidos, es la intolerancia. Castigar a los fake news, castigar a los medios que no están de acuerdo con él. Defendamos las libertades que hoy tenemos, de verdad los exhorto a esto, seamos un canal de reflexión en nuestro medio, en nuestra familia, en sus trabajadores, donde podamos hacerlo, no nos dejemos. Gracias.